De compresibilidad del suelo definen la respuesta de esfuerzo de formación del material que lo constituye. ¿De acuerdo? Les había dicho, es común definir dos tipos de curvas. Una basada en deformaciones totales y otra basada en ¿qué? Deformaciones unitarias. Es muy común trabajar con aquella curva que es ¿qué? Basada en deformaciones totales. ¿De acuerdo? Bueno. De la curva de compresibilidad basada en deformaciones totales, hay que definir ciertos módulos de tipo tangente. A esos módulos de tipo tangente los llamamos índices de compresión. Entonces, de la curva de compresibilidad, se definen dos cosas fundamentales. Una, la historia de esfuerzos. Sí. A esa historia de esfuerzos la llamamos carga de preconsolidación. Ahorita les defino qué es eso. Bien, la voy a llamar sigma prima c. ¿De acuerdo? Sí. Y después tenemos que definir los índices de compresión. Los índices de compresión no son más que los módulos que definen la respuesta de esfuerzo de formación que siguen la proyección de la curva en su respuesta, es decir, módulos de tipo tangente. ¿De acuerdo? Bueno, para poder definir esa historia de esfuerzos y esos índices de compresión, hay que definir esa respuesta graficada en una curva en un plano de ejes coordenados. ¿Sí? En el cual el eje de las ordenadas representa las deformaciones expresadas como cambios en su relación de vacíos respecto al estado de ¿qué? De esfuerzos representadas como abscisas en escala logarítmica de base 10, que es lo que hizo su compañero. Entonces, ¿no? La curva así obtenida tiene que ser una ojiva. Una ojiva como esta. ¿De acuerdo? Esa es la curva de compresibilidad basada en deformaciones totales. ¿Dejo? Esto es bajo deformaciones totales. ¿Dejo? Y hay una segunda que me define lo mismo, ¿sí? Pero está basado en deformaciones unitarias. La representación de la respuesta esfuerzo de deformación basada en deformaciones unitarias de un suelo queda representada por el módulo de evasión volumétrica respecto al estado de ¿qué? De esfuerzos. Y la curva así obtenida es algo que hace más o menos algo así. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? Más o menos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Vamos a trazar ¿quién? Esta curva, para que a partir de esta curva nosotros podemos definir ¿quién? Estos parámetros. ¿Vamos bien? Sí. Esta curva, ¿sí? Terzaghi dice, inicia con un tramo sensiblemente ¿qué? Recto. El tramo con el cual inicia la curva, en su inicio en la carga de compresión, es muy similar a la pendiente que adopta en su parte ¿qué? De la expansión. Bien, esta curva define lo que ustedes hicieron en el suelo. Lo cargaron y lo descargaron. ¿Mejor? Bueno, la pendiente de entrada de la curva es muy similar a la pendiente del tramo de ¿qué? De la expansión. ¿Mejor? Posteriormente, ese tramo lineal recto pasa a un ¿qué? Tramo ¿qué? Semiparabólico, para después pasar a un tramo ¿qué? Lineal recto. ¿Mejor? Y la rama de expansión comúnmente es un tramo ¿qué? Lineal recto. Comúnmente. ¿Oye? Cuando nosotros definimos esa respuesta, lo que ustedes hacen es ¿qué? Bueno, pues si ya conocen quién, los esfuerzos, y ya conocen quién, las relaciones vacías, que es lo que hicimos en la clase pasada, lo siguiente simplemente es ¿qué? Expresarlo en un plano de ¿sí? Y ya lo hizo su compañero. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, déjenme un lápiz, por favor. ¿Sí? Y entonces, miren, aquí está la pendiente del tramo lineal recto con el cual entra su ¿qué? Los puntos no se unen, ¿eh? ¿Sí? Tratamos de sacar ¿quién? Una curva como este tipo. ¿Vamos bien? Y entonces, aquí está
la pendiente con el cual entra ¿qué? Su curva. ¿Sí? Esta pendiente, ¿sí? ¿Se fija? Es muy similar a esta. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muchas veces, cuando ustedes empiezan con un esfuerzo muy ¿qué? Muy grande, pasan luego al tramo ¿qué? Curvo. Muchas veces, ¿eh? Si ustedes no empezaran con este punto y no conocían este punto y no conocían ¿qué? Tampoco este, a lo mejor conocen este y empiezan luego con el tramo ¿qué? Curvo, pero no saben con el tramo ¿qué? Recto, con lo cual empiezan. Comúnmente es ¿qué? Esta pendiente, esta la proyectan acá y simplemente es ¿qué? El inicio de ¿qué? De su curva. ¿Se entiende? Aquí no hay problema, aquí se define. Entonces, ¿no? Bueno, y después tienen ¿quién? La pendiente por el cual el suelo cambia. Y ahí está. Y aquí viene el tramo ¿qué? Parabólico. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora sí, su curva quedaría de esta manera. Y aquí, más o menos, esto es lo que más se ajusta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y aquí se ve qué. Su tramo parabólico. Y ahí está, su ojiva. ¿Qué es lo que buscamos? Algo que se parezca a esto. ¿De acuerdo? En la otra, que está basada en deformaciones ¿qué? Unitarias. ¿Sí? Aquí viene su curva. ¿Sí? Y faltó una etapa por acá. Nos faltó ¿qué? Aumentar un poco más ¿qué? El esfuerzo. Otra etapa que viene por acá. Y acá viene ¿quién? ¿La qué? La descarga. ¿Sí? Entonces, lo único que hizo falta fue ¿qué? Una predicción acá. Nada más. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Entonces, hasta ahí yo pienso que están bien sus curvas. ¿Todos, ¿no? O así. La que más utilizamos es ¿quién? La total. La basada en deformaciones totales. De esta hay que definir lo que llamamos carga de preconsolidación. Bien. Les defino qué es la carga de preconsolidación. Se llama carga de preconsolidación al esfuerzo máximo que ha soportado un suelo durante su vida geológica. ¿De acuerdo? Lo repito. La carga de preconsolidación simplemente es el esfuerzo máximo por el cual el suelo ya se ¿qué? Consolidó a través de su vida geológica. Bajo la historia de esfuerzos de un suelo, basado en su carga de ¿qué? Preconsolidación, lo voy a máxima prima C. ¿Sí? Los suelos se han clasificado en dos tipos. Aquellos que hemos llamado suelos normalmente consolidados. Bien, les repito, ¿qué es un suelo normalmente consolidado? Aquel que se ha consolidado bajo su peso propio, nada más. ¿De acuerdo? Si es así, atención, un suelo que se ha consolidado por su peso propio tiene un esfuerzo inicial dado por su peso gravitacional. A ese esfuerzo inicial dado por su peso gravitacional lo llamamos ¿qué? Esfuerzo ¿qué? Efectivo. Si el suelo solamente se ha consolidado bajo ese estado de esfuerzos, entonces su carga de preconsolidación tiene que ser ¿qué? Igual al esfuerzo efectivo. Un suelo normalmente consolidado es aquel en donde su esfuerzo efectivo es muy similar a su carga de preconsolidación. ¿Se entiende? Sí. También hay otro tipo de suelo al cual llamamos suelo preconsolidado. Bien. Un suelo preconsolidado es aquel que ya se ha consolidado para una carga excedente a su peso ¿qué? Propio. ¿De acuerdo? Es decir, tengo un suelo, puse una carga, esa carga incrementó ¿qué? El esfuerzo, y bajo ese esfuerzo el suelo se volvió a ¿qué? Consolidar. Es decir, el suelo ya se había consolidado por su peso propio. Ustedes aplicaron una nueva carga, lo que sea, eso incrementó el estado de ¿qué? De esfuerzos y lo volvió a ¿qué? A consolidar. Si es así, un suelo preconsolidado, su esfuerzo máximo de consolidación resulta ser ¿qué?
En este caso, la carga de preconsolidación sería el esfuerzo inicial que tenía por peso propio más el incremento de esfuerzo que produjo ¿quién? La carga que lo consolidó. Si es así, un suelo preconsolidado, ¿sí? El esfuerzo efectivo siempre es ¿qué? Siempre es ¿qué? Menor. ¿Sí? Un suelo preconsolidado es aquel en donde el esfuerzo efectivo siempre es menor a la carga de ¿qué? De preconsolidación. ¿Se entienden los conceptos? ¿Sí? Bueno. Esa carga de preconsolidación, Terzaghi dice, está aquí en esa curva. ¿Sí? El suelo registra ese esfuerzo que ya lo que ya lo consolidó. Por ejemplo, miren, si ustedes hicieron una curva como esta, o hicieron un ensayo en el cual graficaron cómo varía la reacción de vacíos respecto al estado de ¿qué? De esfuerzos. ¿Se acuerdan de ello? Y lo que hicieron fue agarrar un suelo, lo sometieron a ¿qué? A carga y después lo ¿qué? Pues carga. Y entonces cuando lo sometieron a carga empezaron con una relación de vacíos para un esfuerzo inicial. ¿O no? Y en la medida que incrementaron ¿quién? ¿El qué? El esfuerzo, la relación de vacíos empezó ¿qué? A disminuir. Y entonces tuvieron una curva como esta. Su curva hizo algo como esto. En el ciclo de carga llega a un esfuerzo ¿qué? Máximo. Y después lo ¿qué? Lo descargaron. Y en ese momento, esa curva hizo esto. Hizo esto. ¿O no? Sí. Si ustedes, en lugar de desmontar su curva, lo vuelven a ¿qué? A cargar, lo vuelven a incrementar a partir de aquí, la curva va a ser ¿qué? Una proyección similar a esto, y va a ser esto. Va a llegar al punto de máxima carga, y en ese momento va a cambiar de ¿qué? De pendiente, y va a adoptar una pendiente igual a esta, y va a ser esto. ¿Sí? Si lo llevan a un esfuerzo máximo, y ahí suspenden la carga, y la vuelven a ¿qué? Descargar. La pendiente que adoptaría sería similar a esta. Hasta donde descarga. Si la vuelven a ¿qué? A cargar del esfuerzo máximo que descargaron, la curva haría algo como esto, con una pendiente similar a esta. Llegaría con esa misma pendiente ¿a quién? Al máximo de carga, y en ese momento adoptaría ¿a quién? Esta misma pendiente. Y haría esto. Y pueden incrementar o pueden hacer ciclos cuanto ustedes quieran, esa proyección sigue siendo ¿quién? La misma. Y entonces dice Terzaghi, ¿sí? Aquí está exactamente, ¿de otro color? ¿Sí? ¿Le tocó? El cambio entre ese estado de esfuerzos que el suelo ya ¿qué? Ya soportó, ¿de acuerdo? Y aquellos que nunca ¿qué? Soportaron. ¿Sí? De tal forma que ese punto que divide a la historia de esfuerzos del cual el suelo ya se deformó y aquel que nunca ¿qué? Soportado, a ese punto lo llamó carga de preconsolidación. Esto es la carga de preconsolidación en ese momento de ese suelo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero como en ese momento ya te basaron la carga de ¿qué? De preconsolidación y lo llevaron a un esfuerzo ¿qué? Mayor, en ese momento ese es ¿quién? El máximo esfuerzo que lo ha consolidado y lo registra el suelo. Si ustedes lo descargan y lo vuelven a ¿qué? A cargar, el suelo no va a hacer ¿qué? No va a hacer esta proyección así. Es decir, el suelo no va a hacer esta proyección. ¿Por qué? Porque el esfuerzo máximo que lo ha consolidado ya está acá, ya no está aquí, ya está hasta acá. Y entonces tendría que ser ¿qué? Una pendiente similar como esta, y después ¿qué? Volver a buscar el tramo ¿qué? Virgen, del cual nunca ha estado ¿qué? Sujeto a carga. ¿Vamos bien? Dice Terzaghi, no necesitan hacer ¿qué? Varios ¿qué? Varios ciclos de carga y descarga, con una sola que tengan es suficiente. ¿Dejó? Lo único que hay que hacer es ¿qué? Encontrar ¿quién? El punto que divide esta pendiente de esta otra. ¿O no? ¿Se entiende? Bueno, les explico cómo sacamos la carga de preconsolidación una vez que tienen su ¿qué? Su curva. ¿Se entiende? Bien, todos acá. Dice Terzaghi, toda curva de compresibilidad empieza con un tramo lineal recto, que es este. ¿Lo pueden ver? ¿Sí?
Dice, elijan una pendiente un poco mayor a la pendiente de entrada. Esta es la pendiente de entrada. Elijan una pendiente un poco mayor. ¿Les parece bien esa? No sé. Simplemente es una pendiente mayor. Dice, si ustedes trazan una línea a través de esa pendiente, esa línea corta la curva en 2 puntos. Por lo tanto, esa línea es una línea de tipo secante. ¿De acuerdo? Dice, proyecten esa línea secante hasta que se vuelva tangente. Entonces, con esa pendiente la voy a proyectar. ¿Y la voy a proyectar hasta qué? Se vuelve tangente. ¿Hasta que se vuelva qué? Tangente. ¿Y es tangente cuando qué? Cuando toque nada más un punto. Y ahí está. Y está tocando este punto. ¿Mejor? Ahí está. ¿Alguna duda? ¿Está ahí? Dice, hagan lo mismo con la pendiente de salida. Esta es la pendiente de salida. Esta. ¿Mejor? Dice, elijan una pendiente nada más que ahora, ¿qué? Menor. Un poco menor. ¿Les parece bien esa? Lo mismo, la línea así trazada es una línea, ¿qué? Secante. Dice, proyecten esa línea hasta que se vuelva, ¿qué? Tangente. Tangente. Se vuelve tangente aquí. ¿De acuerdo? Sí. Dice, unan esos 2 puntos con una línea recta. Lo voy a unir. Este con este. Dice, y esa línea, si obtenida, es una línea, ¿qué? Secante. Secante. Es una línea secante, sigue siendo una línea secante. Se fijan, corta la curva en qué? En 2 puntos. ¿De acuerdo? Dice, proyecten esa línea hasta que se vuelva, ¿qué? Tangente. Y esa es la línea A. ¿De acuerdo? ¿Tienen un color azul? Y entonces, aquí se vuelve, ¿qué? Ahí se vuelve tangente. Y ahí tengo la línea, ¿qué? A. Y el punto por el cual la línea A se vuelve tangente a la curva, ese es el punto P. ¿Algún problema? Entonces, ese es el punto P. Y esta es la línea A. ¿Vamos bien? Sí. ¿Algún problema con ello? Dice, una vez que tienen definido la línea A y el punto P, dice, por el punto P, saquen una línea horizontal. Esa es la línea D. ¿De acuerdo? Pues una línea horizontal por el punto ¿qué? P. Sí. Entonces, horizontal que sea paralela a quién? O sea, el eje de las axis, ¿no? Y por el punto P, trazamos esa línea horizontal. ¿Y esa es la línea qué? B. D. ¿De acuerdo? Sí. Dice, entre la línea A y la línea B forman un ángulo cuyo vértice es P. ¿De acuerdo? Sí. Dice, saquen la bisectriz de ese ángulo. La bisectriz será la línea ¿qué? C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿está el lápiz? ¿Es lápiz? ¿Sí? Bisectriz al ángulo. ¿No? La línea que es bisectriz a qué? Al ángulo y que divide al ángulo ¿qué? 2 partes iguales. Esta es la línea C. ¿Todo tocó? ¿Vamos bien? ¿Sí? Y dice, una vez que tienen la línea C, proyecten el tramo lineal recto de salida de la curva hasta que corte la línea C. ¿Sí? Sí. Lo voy a proyectar. Este tramo lineal recto lo voy a proyectar hasta que corte quién? A la línea C. Y donde la corte, dice, en donde la corte, ahí está el punto P'. ¿Algún problema con el punto P'? ¿No? Y dice, una vez que tengan el punto P', proyectenlo al eje de quién? De las abscisas donde vienen los esfuerzos. ¿De acuerdo? Y entonces, proyecten ese punto. Y en esa escala, lo que ustedes lean aquí, en esta magnitud, esa es la carga de preconsolidación del suelo. ¿De acuerdo? Que en este caso más o menos viene siendo como ¿qué? Punto 90 y tanto. Como 93, más o menos. Como punto 93 kilos por centímetro ¿qué? Cuadrado. Ahí está. ¿De acuerdo?
Bien, voy a poner números por poner números. ¿Sí? Imagínense, ¿eh? Por ejemplo, que ustedes hicieron un sondeo, donde este es quién? El nivel de terreno, ¿qué? Natural. Y por acá, sacaron una muestra. ¿Sí? No sé. Imaginemos a la profundidad de 5.20 hasta 5.80, por ejemplo. Y esa muestra la sacaron, la llevaron al laboratorio y sacaron de ese ensayo esta curva. Y de esta curva definieron quién. ¿Esa cadena de qué? De preconsolidación. ¿De acuerdo? Bueno, piensen que del sondeo que ustedes hicieron, de sacar todas las muestras, ustedes conocen el peso específico de esta masa. Voy a decir que es 1.60, por poner ¿qué? Algo, toneladas metro cúbico. Y piensen que también por acá encontraron quién. El nivel de agua estática más o menos a 3 metros de profundidad, por ejemplo. ¿Qué es esto? Dice Terzaghi, si ustedes conocen a qué profundidad sacaron su qué, su muestra, y saben qué material hay encima de esa muestra, entonces pueden determinar el esfuerzo inicial que tiene el suelo nada más por peso propio. Ese esfuerzo inicial por peso propio se llama ¿qué? ¿Esfuerzo qué? El efectivo. Y entonces, ustedes a la mitad de la muestra que más o menos está ¿qué? Si es 5.20 y aquí es 5.50, pues esto es 5.50, perdón, 5.20 y 5.80, la mitad estaría ¿qué? A 5.50, ¿no? Sí. ¿Están con? Sí. Y entonces dice, ustedes pueden calcular cuando Z valga 5.50, ¿sí? ¿Cuánto vale el esfuerzo qué? Efectivo. Como resultado de todo el peso de gravitación que está ¿qué? Encima. Y ustedes pueden calcular aquí cuánto vale su esfuerzo efectivo. ¿Sí o sí? Sí. Voy a calcular con esos datos. Por ejemplo, tendríamos 1.60, no, 1.60 por una columna gravitante en condiciones saturadas, ¿de qué? De 3 metros. O sea, 1.6 toneladas metro cúbico en una columna gravitante, ¿de cuánto? De 3 metros. A eso hay que sumarle ¿quién? El esfuerzo efectivo de esta columna gravitante, ya debajo de ¿quién? Del agua. ¿Estando en condiciones sumergidas? Y entonces tomaríamos un peso sumergido de punto ¿qué? 6 toneladas metro cúbico en un espesor gravitante que va de 3 a 5.50. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿2.50? Sí. 2.50. Y eso me daría el esfuerzo inicial que tendría el suelo por peso propio, como masa. Sí. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sería? 6.3 toneladas por cada metro ¿qué? Cuadrado. Toneladas por metro cuadrado de esfuerzo. Lo cual equivale, ¿sí? Lo cual equivale a 0.63 kilos por centímetro cuadrado. Ese es el esfuerzo que tiene el suelo. Si el suelo por peso propio tiene ese esfuerzo, pero resulta ser que de la muestra que sacaron de aquí y de ensayarla salió esta curva, y de esta curva me dicen que la historia de esfuerzos va de ¿cuánto? 0.93. ¿En qué condición está ese suelo? ¿Está qué? Preconsolidado. El suelo está preconsolidado. Es menor en la casa. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo mi esfuerzo efectivo es menor a mi carga de preconsolidación? El suelo está preconsolidado. ¿Cuánto es el incremento de preconsolidación que ha tenido el suelo? O sea, 0.93 menos 0.63, estamos hablando de qué? De 0.3 kilos por centímetro cuadrado, lo cual equivale más o menos a 3 toneladas por metro ¿qué? Cuadrado. Eso, como edificación, ¿sí? Más o menos una estructura que se utiliza ¿para qué? Para edificación habitacional, más o menos te manda 1 tonelada por metro cuadrado por cada ¿qué? Nivel. Quiere decir que un día sobre ese suelo hubo ¿qué? Hubo una estructura ¿de qué? Más o menos de 3 niveles. ¿De acuerdo? Que por ahí algún día alguien la demolió y que ya no esté, eso quiere decir que ¿qué? Que el esfuerzo por el cual el suelo ya se ¿qué? Consolidó deje de existir. ¿Se entiende? Entonces, a lo mejor ya no está ¿qué? La estructura. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero sí el suelo registra ¿quién? Que un día ¿qué? Estuvo. Que un día estuvo y que le mandó ese esfuerzo. ¿Se entiende el concepto? Va así. Una vez que sé cuánto vale ¿quién? La carga de preconsolidación. Ustedes ya tuvieron esta parte. Me falta así, calcula ¿quién? Índice. Los índices. Bien, los índices definen la respuesta de esfuerzo de formación bajo un estado de esfuerzos. La curva de compresibilidad se ha dividido en 3 ¿qué? Etapas de esfuerzos.
2 correspondientes a la carga y 1 correspondiente a la descarga. ¿De acuerdo? De aquí entonces dice Terzaghi lo siguiente, miren. Si ya definieron ustedes quién, la carga de qué, de preconsolidación, que a fin de cuentas es este punto P'. ¿Está algo? Sí. Dice, esa curva puede quedar definida por 3 tramos lineales rectos. ¿De acuerdo? Dice, al final de cuentas, lo que ustedes van a tener son qué, ya no una curva, sino quién, 3 tramos. sino 3 pendientes. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Sí? Las pendientes de esos tramos son lo que llamamos índices de compresión. Esa curva se divide en qué? En 3 etapas. ¿Sí? La etapa de esfuerzos. Bien. La etapa de esfuerzos, que son qué? Menores a la carga de qué? De preconsolidación. Es decir, cualquier esfuerzo que esté qué? Antes que este. No sé, puede ser este, no sé, que ustedes quieran. Antes de este. ¿De acuerdo? Y antes de ese estoy en qué? En esta etapa. ¿De acuerdo? A esa etapa, basada en qué? En ese estado de esfuerzos, Terzaghi la llamó rama de recompresión. ¿Se entiende? Y al módulo que define la respuesta en esa rama lo llamó C subíndice L, o índice de recompresión. ¿Se entiende? Bueno, dice, pero también el esfuerzo puede ser ¿qué? Mayores. Pueden trabajar con esfuerzos acá. ¿Mayores a quién? A ver, ¿Mayores a quién? No, no al efectivo. Preconsolidación. Mayores a la carga de preconsolidación. Ustedes pueden trabajar con esfuerzos de este lado. ¿Sí? Cuando ustedes trabajen con un esfuerzo mayor a la carga de qué? Preconsolidación, entonces andarían en esta parte. ¿Sí? A esa parte la llamó rama de compresión virgen. Y dice, la respuesta, esfuerzo de formación de esa rama, la llamó ¿qué? CC, o índice de compresión. ¿Mejor? Y por último dice, una vez que ustedes ¿qué? Descargan al suelo, este es ¿qué? Se expande y la expansión es elástica, por lo tanto es ¿qué? Un tramo ¿qué? Lineal recto. Y entonces existe una tercera ¿qué? Etapa, ¿sí? Lo que llamamos la rama de ¿qué? De expansión. Y dice, esa rama queda definida por ¿quién? Por un índice de expansión, al cual llamamos CC. ¿Todo? Al final de cuentas, ¿qué es CL, qué es CC y qué es C? Simplemente las ¿qué? Las pendientes. Las pendientes que adopta esa curva, o ese ¿qué? ¿De acuerdo? Sí. En esa historia de ¿qué? De esfuerzo, ¿se entiende? Sí. Si quiero calcular la pendiente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente ¿qué? Dos puntos de la Definir recta dos primero. puntos. Si yo quiero calcular CC, defino 2 puntos. En el tramo lineal ¿qué? Recto. ¿Sí? Y de allí defino quién. No sé, el punto 1 y el punto 2. Y en el punto 1 tengo quién. Un esfuerzo 1. Y una relación de vacíos. Y en el punto 2 tengo un esfuerzo 2. Y lo mismo, en el punto 1 tengo ¿qué? Una relación de vacíos en el punto 1. Y en el punto 2 tengo una relación de vacíos en el punto ¿qué? 2. Y lo que estoy aislando es un triángulo ¿qué? Rectángulo. ¿Sí? Donde la proyección vertical es una variación en la relación de vacíos. Y la proyección horizontal simplemente es una variación en el estado de ¿qué? De esfuerzos. Esos son los ¿qué? Índices. ¿De acuerdo? De aquí entonces. ¿Sí? Si por acá, por ejemplo, tengo ¿quién? La pendiente de ¿quién? De CC. Y ustedes por acá tienen el eje ¿qué? De las oquedades. Y por acá tienen el eje de ¿quién? De los esfuerzos. Y ya dijeron ¿qué? 2 puntos, el punto 1 y el punto 2, y proyectaron esos puntos a las oquedades, definiendo la relación de vacíos 1, y definieron ¿quién? Relación de vacíos 2. La relación de vacíos 2, igualmente proyectando esos ¿qué? Puntos a los esfuerzos, definiendo ¿quién? El esfuerzo 1, y definiendo el esfuerzo ¿qué? 2. Simplemente CC es proyección vertical, que es delta E, entre proyección horizontal, que es delta sigma, ¿o no? Sí. Y delta E simplemente es ¿quién? La relación de vacíos 1
que va a salir de esta escala, Ajá, sí, sí. menos la relación de vacíos, ¿qué? Dos. 2, que va a también salir de esta escala, ¿sí? ¿Con respecto a quién? Al logaritmo del esfuerzo 2 menos el logaritmo del esfuerzo, ¿qué? 1. Una diferencia de logaritmos, Es una división. división de ellos, y entonces el CC simplemente es ¿qué? La relación de vacíos en el punto 1 menos la relación de vacíos en el punto 2 entre el logaritmo del esfuerzo 2 corresponde al esfuerzo, ¿qué? 1. Y así calculamos CC. Así también se calcula ¿quién? CD y C, simplemente que quién, puntos correspondientes a qué, a esas pendientes. ¿Está mejor? Sí. Voy a sacar quién, CC, ¿mejor? Yo así. O mejor, voy a sacar CD, ¿no? ¿Sí? El que quieran. Voy a elegir este punto, y voy a elegir este punto, este aquí. Que yo sepa que sí estoy ¿qué? En el tramo ¿qué? Lineal. Y entonces aquí estoy en el punto ¿qué? 1 y acá estoy en el punto 2. ¿Está mejor? Sí. Y si yo veo esto, si proyecto el punto ¿qué? 1 para acá, yo aquí tendría la relación de vacíos ¿qué? 1, que más o menos ¿cuánto vale? 28. Es que de aquí a acá hay 6, ¿no? Sí. De punto 24 a punto 30 y punto 6. Sí. Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hay 9 entre 6 a 1.5. Cada una de estas cositas es 1.5. Entonces ya, 1.5, miento. Cada dos de estas sea 1.5. No, 1, 2, 3, 1, 2, aquí se ven 3, 6, miento, ¿es qué? Es 1.5. 1, 2, ¿sí? Sí. ¿Cada uno es 1.5? No, cada 1.5 vale punto. No, más bien 6, perdón, 6 entre 9, esa que ves. 6 entre 9, Punto 67. punto 67. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como 9.5. ¿No? ¿Cuántos tienes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, son 10, perdón, son 10. Sí, siente bien. ¿Sí? 6 entre 10 a punto 6. Ajá, exacto. Punto 6. 9.5 por 10. Perdón, 9.5 por punto 6. 5.7. Entonces aquí sea punto 57. Entonces punto 24, 4.24 más punto 57. ¿Sí? 4.90 ¿qué? 4.24. 4.24 más punto 57. 4.81. 4.81. Aquí sería 4.81. No, pero aguante, es que va. Ya se pasó, Inge. Sí, Pues viene a menos, ¿no? Ah, perdón. Es que es punto, es 4.24 más punto 0.57. Más punto 0.57. 4.297. O así, 4.297 en esa escala. ¿De acuerdo? De igual manera, si pasamos ¿qué? Este punto para acá, tendríamos la creación de vacíos ¿qué? 2. ¿Sí? Que vendría siendo 1, 2, 3, 4, 5 como 5.3. 5.3 por punto 6. 3.36. 3.36. Sí. Y entonces 4.26. a 4.24 más punto 0, 3. 33.6, ¿no? Sí. 33.6, ¿o así? Eso les da 2. ¿Qué? 27.36. Pero 4. Sí. 4.27, Sí. 36. Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Que en la relación de vacíos 1 que calcularon vale 4.297. Y la relación de vacíos 2 que calcularon es 4.27, 36. Correspondiente a un esfuerzo que vale ¿cuánto? Punto 2. Y a un segundo esfuerzo que vale punto ¿qué? 4. Punto 4. De aquí entonces el CC simplemente es ¿quién? 4.297 menos 4.2736, todo eso entre el logaritmo de punto 4 entre punto ¿qué? 2.
esto en kilos por centímetro cuadrado y esto también en kilos por centímetro cuadrado. Y entonces el CR, ¿sí? Si este fuese el CR, ¿sí? El CR valdría ¿cuánto? 0.07777 centímetros cuadrados sobre kilogramo. Y ahí está. ¿Sí? El CL de esta curva es 0.077 centímetros cuadrados sobre kilogramo. ¿Mejor? ¿Sí? Bien, ¿cómo saco esas pendientes? Les repito. Una vez ¿qué? ¿Ya tengo qué? La curva de compresibilidad, simplemente ¿qué? La modifico en ¿qué? En 3 pendientes. ¿De acuerdo? Sí. Si quieren sacar C, Igual. 2 puntos aquí. Si quieren sacar ¿qué? C, 2 puntos aquí. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Con eso terminamos lo que es consolidar.